Bienvenido, señor Daniel. Muchas gracias nuevamente por participar. Eh, Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están en este momento en esta transmisión, esta conferencia de hora, cómo podemos hacer que la ficción sonora sea un espacio no solamente de entretenimiento, sino también de educación, de análisis, de concertación, de crítica, de opinión. Entonces, básicamente, ¿cómo podríamos abordar esta conferencia? ¿Qué significa la ficción sonora? ¿Cuáles son como los ejes fundamentales para hacer ficción sonora? ¿Y cuál es la experiencia que nosotros en Colombia tenemos en ficción sonora? En muchas partes del mundo ha sido un eje transversal importante, no solamente en temas de comunicación, sino en temas de educación. Y la pregunta que podríamos formular para después, hacia el final, es qué se está haciendo como experiencia en este momento, no solamente en San Andrés, sino qué podríamos contar nosotros desde otros ámbitos en Colombia con la ficción sonora. Podría decirles que la ficción sonora es una como acción cultural, ludístico, el formato entrevista, el formato crónica, el formato boletín y está el formato ficción. Antiguamente esto se llamaba radionovela, audionovela, teatro en radio. Son muchos los nombres que se le han. Y ahora, digamos, últimamente con el tiempo, se ha denominado ficción sonora. Análisis, escuchan a tal, hay ficción sonora. Aquí básicamente vamos a hablar de la ficción sonora como una práctica artística colectiva para una reflexión no individual. ¿Cómo podemos nosotros hacer que las prácticas colectivas artísticas se vuelvan un eje de construcción colectiva, un eje de construcción para la transformación, para el diálogo, la conversación en las comunidades? Y a mí me gustaría iniciar esto diciendo que cuando hay una creación artística, hay 4 ejes fundamentales de visión de la obra. Uno es el afirmativo, otro es el reproductivo, que es el que se hace muchísimo acá, ¿no? Que reproducimos mucho lo que se hace. Otro es el de construir, eje transformativo. A mí me interesa contar la ficción sonora desde el eje transformador, desde el eje transformativo, porque es mi experiencia no solamente en la ficción sonora, en radio, sino específicamente en el teatro foro, que es, digamos, tiene la misma metodología de la radionovela, pero con un ámbito mucho más político, mucho más centrado en esos ejes de construcción de comunidad. Y es importante tener en cuenta y diferenciarnos entre qué es comunidad y qué es sociedad. La ficción sonora me interesa que vaya dirigida hacia el lado por lo institucional. Es una búsqueda de un tema específico que nos interesa a todos como colectivos, como comunidad, y que podemos nosotros, bien sea solucionar o transformar o dialogar o criticar, pero es lograr que un acuerdo de un tema que nos interese como comunidad. Y entonces para mí eso es muy importante como eje transformador de la ficción sonora. Y podemos hacer, digamos, ficción sonora como colectivo, pero también como una reflexión individual.
cómo podemos crecer nosotros de manera individual esta creación, porque básicamente la ficción sonora es creación. Cómo contamos y generamos conocimientos, sentidos, significaciones, relaciones, unas nuevas relaciones. Y cómo podemos temas fundamentales de comunidad, cómo los podemos poner en la esfera pública de debate. A veces, Colombia es un país muy violento y a veces tenemos muchos miedos y muchos temores de hablar de temas al interior de las comunidades por muchas razones. Yo tuve una experiencia con el Ministerio de Cultura haciendo unos talleres de ficción sonora en zonas de conflicto. Y lo que quedó claro para emisoras comunitarias. Y lo que quedó claro es que esta es una estrategia muy interesante cuando se trata de estar en zonas donde usted es señalado, donde tiene miedo, donde el peligro de los comunicadores está a la orden del día, y en Colombia el peligro de los comunicadores es en todas partes. Entonces, la ficción sonora, como es ficción, puede tocar todos los temas de una manera blindada, pero ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué es lo que queremos hacer como reflexión crítica, como reflexión micropolítica, como reflexión cultural? Y en esto es muy sonora, es un derecho, está contemplado en la Constitución, pero también es un derecho la producción de cultura. Todos estamos en la posibilidad de hacer, de producir, de crear sentidos, de crear metáforas, de crear imaginación, de contar nuestros sentimientos y de crear conocimiento, no de repetir conocimiento. Porque nuestra educación ha sido muy de repetir, permanentemente repetir. Y entonces, ¿cómo generamos algo en una esfera pública que no sea solamente para repetir, sino también para crear otros mundos? No solamente son un derecho de consumo, sino también son un derecho de producción. Entonces, creo yo que nosotros como ciudadanos debemos ser partícipes en todos los modelos de producción desificados, como construimos una sociedad con una capacidad crítica de nuestros entornos y de nuestros espacios. Les aclaro que no toda la conferencia va a ser de esta manera, porque vamos a escuchar posteriormente ejemplos, contar la historia. ¿De dónde viene? O sea, porque el mundo no está inventado con el internet, el mundo no está, no sufrimos del síndrome de Adán. Las cosas están creadas hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, el internet y las redes sociales nos han dado otra manera de cargos, una esfera, digamos, mucho más democrática, que todos están de alguna manera. ¿Y qué potencialidades tenemos? ¿Son contenidos valiosos? ¿Son contenidos que pasan por un sedazo creativo, o solamente son contenidos que se nos ocurren y los sacamos rápido sin una búsqueda más allá de expresarnos y de expresar en este momento nuestros miedos, nuestros temores con todo el tema del coronavirus? La ficción sonora se crea a partir de una serie de temas importantes. Es ficción porque también es entretenimiento. No podemos olvidar ese espacio. Es algo que se llama en publicidad el edutainment, la ficción sonora, educación con entretenimiento. Y esto es algo que en los últimos tiempos se ha hecho muchísimo énfasis, ¿no? Porque como la ficción sonora, pongámosle las radionovelas, han perdido el carácter solamente de entretenimiento, ahora el uso que se les está dando es mucho el carácter pedagógico, de educativo, y por eso muchas entidades están utilizando la ficción sonora para enseñar. Pero
después lo vamos a ver, no todo lo que nosotros hacemos y no cualquier persona que esté hablando en un celular o por WhatsApp está haciendo un podcast. No, eso también es algo equivocado. El podcast también tiene una lógica de producción, de reproducción, de edición, de musicalización, y es muy clave también tener eso claro, ¿no? ¿Cómo producimos contenidos? Y a mí me gustaría también empezar diciendo que ¿qué es lo positivo de este momento histórico que estamos viviendo en el mundo, de la pandemia? Es que nos ha mostrado a los seres humanos como lo que somos, una especie que vino a compartir el planeta, pero que vino a tratar de dominar la naturaleza, que tenía sus propias reglas, y trató de domesticarla. Y yo creo que la pandemia básicamente es una respuesta a ese maltrato que también hemos hecho a la naturaleza. Hemos tratado de domesticar todo, de volverlo todo mercancía, de dominarlo todo. Y este es un momento en el que nosotros como seres humanos debemos también sentarnos a reflexionar en nuestra fragilidad. No éramos tan poderosos como nosotros creíamos. No éramos tan infalibles como nosotros creíamos y no éramos tan inmunes como nosotros creíamos. Y todo se sacrificó en pos de la mercancía, de la producción, del consumo. Entonces creo que este momento histórico, la pandemia, para nosotros es importante porque nos mostró como lo que somos, unos seres que vinieron a compartir un espacio del cual hacemos parte, pero no somos los dueños de esto. Entonces, ¿esto que ha generado la pandemia? Esa necesidad de comunicarnos como sea, como una catarsis. Entonces, uno a veces tiene sobreinformación en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales que hay. Es impresionante la cantidad y la sobreoferta que hay de comunicación. ¿Para qué? Para hacer catarsis, para hacer lo que todos estamos pensando que debemos decir, como un grito, el miedo, el temor, la frustración, la esperanza también que tenemos de que estos oscuros momentos pasen. Entonces, creo que eso hace parte también la ficción sonora, porque, digamos, tampoco se ha hecho ficción sonora, muy poca ficción sonora se ha hecho en este momento. No lo sé, no lo tengo muy claro. Sobre todo en Colombia, en algunos países han utilizado, en Argentina, en España, han utilizado la ficción sonora como un soporte y un ámbito de comunicación para distintos enlaces y distintas relaciones con salud, con educación, con vivienda, porque el apoyo que nos da la ficción sonora es para hablar de todos los temas que nosotros queramos. ¿Qué estamos buscando con producir ficción sonora? Entonces, como dice el gran filósofo francés Jean Rancière, ¿qué es la ficción? La ficción es lo visible, lo decible y lo factible. ¿Por qué? Porque en la visión, lo que les decía antes, en la ficción podemos decir lo que queramos, sin ningún temor, porque yo dejo de ser Daniel Rocha, me vuelvo un personaje y entonces ese personaje hace una crítica y no es Daniel Rocha, es un personaje de ficción. Lo decible, lo factible, ¿qué es posible hacer? ¿Qué es urgente? ¿Cuáles son nuestras necesidades de transformar, de producir, de reproducir? Y hacer visibles muchos temas que a veces, lo que les decía, no los tocamos porque son temas fetiches, son temas Foucault, son temas que, uy, qué miedo, de pronto puede tocar las fibras de alguien grande y entonces voy a ser señalado, voy a ser excluido, voy a ser en mi trabajo, me lo van a suspender, en fin. Entonces, hay mucho temor en eso. Y para mí la ficción sonora también significa un espacio de protección. Nadie está viendo nuestro rostro. Y yo soy de las personas que aún cree
que debe haber todavía un poquito de privacidad, porque como que todo el tema de lo digital nos volvió públicos en todo. Nuestra vida se volvió pública, nuestra vida personal se volvió pública, pero yo todavía creo que debe existir espacios de privacidad, espacios de respeto por lo que nosotros queremos decir, queremos expresar, queremos transformar y queremos criticar. Y por eso usamos nuestras voces, por eso no usamos nuestro rostro, porque sí tenemos temor a expresarnos, sobre todo en un país como Colombia, que lleva un conflicto de más de 60 años y donde todos los días vemos el asesinato de líderes sociales por muchísimas razones. Entonces, ¿cómo nos encontramos en la ficción sonora? A través de producir significados, de producir símbolos, de producir imaginarios. En esta conferencia vamos a hablar más adelante sobre cómo se produce la ficción sonora. Ustedes van a decir, no, esto es muy aburrido, es muy harto, en fin, pero después voy a tratar de dar como una direccionamiento, si se podría decir así, de cuáles son los ítems, cuáles son los ejes fundamentales para crear la ficción sonora y cuáles además son los distintos ámbitos de la ficción sonora, porque no cualquiera tema que estamos aquí hablando, ficción sonora hay muchos, hay comedia, hay tragedia, en fin, hay muchas cosas, pero las vemos con más énfasis en un momento. Entonces, me gustaría decir y hacer un recuento de dónde empieza la ficción sonora. La ficción sonora empieza en 1938 y ya vamos a escuchar con el director de cine Orson Welles en Estados Unidos. Él produjo la primera ficción sonora que se llamó La Guerra de los... Esto me gustaría que la escucháramos, La Guerra de los Mundos. Roxana, si la puedes, la tienes a mano, la puedes poner o la pongo yo si quieres. Escuchémosla entonces aquí, a ver. La Guerra de los Mundos. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle, intellects vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the Great Disillusionment. It was near the end of October. Business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley service estimated that 32 million people were listening in on radios. Perfecto, muy bien. Entonces,
Este fue, como les decía, la primera ficción sonora que hubo en la historia de la humanidad. Y a partir de ahí, como que se generó una lógica de sí se pueden contar historias de ficción, sí se puede, la gente puede generar otras expectativas, y ya vamos a venir para acá, para Colombia. Hubo una radionovela que se creó en Cuba y eso fue como el top de toda la creación de la ficción sonora, y cambiaría no solamente la ficción sonora, sino la televisión posteriormente. Esta radionovela duró como 200 capítulos y podríamos decir que ha ido el mundo a visiones locales. Entonces, aquí hubo una versión local del derecho de nacer. Bolivia tuvo su derecho de nacer, todos, es de una fea. Por primera vez el mundo vio que era se pudo conocer un poco cuál era el alcance que tenía la ficción sonora. No sé si ustedes alguna vez han escuchado algo del derecho de leer, y esto es para recordar un poco la historia y de esta. Si tú quieres poner el segundo link que te mandé para escuchar un fragmento del derecho de nacer, por favor. El derecho de nacer. Con Patricia Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya, Luis Puente y en el papel de Mamá Dolores, Eusebia Cosme. Aquí está el capítulo de hoy de la novela más humana que se ha escrito. El derecho de nacer. Un médico narra la historia de su vida a una paciente que acude a él porque no desea tener al hijo que lleva en sus entrañas. El relato del médico se refiere al valor de su madre, quien, afrontando los tabúes de la época, decide no interrumpir su embarazo para tener al hijo bastardo, al que temporalmente renuncia, encargándolo para su crianza a la sirvienta negra. Finalmente el hijo, ya adulto, se entera del sufrimiento de su madre. La tarde triste parece desangrarse, herida por el cuchillo de oro del crepúsculo. Deslizándose en la pista del silencio vespertino, llega el toque de oración desde un templo aledaño, como si de las campanas brotara un melancólico llanto sonoro. Nos encontramos en el gabinete de consulta de un médico famoso, instalado en una de esas suntuosas residencias que emergen como palacios modernos y risueños, por entre la policromía florida de las aristocráticas colonias habaneras. Los actores principales son Patricia Morán, como María Elena, Julio Lucena es Albertico, Eusebia Cosme como Mamá Dolores. Radionovela original de Félix B. Cañet. La primera vez que se transmitió fue en 1943 en Cuba. Entonces, El derecho de nacer fue una radionovela que cambió la manera también de cultural de consumo, porque básicamente quienes se unieron a la necesidad de vender y de vender productos específicamente de aseo fueron las empresas norteamericanas. Como se dieron cuenta que esto tenía una gran capacidad de escucha y de público, entonces empezaron a vender jabones, empezaron a vender una cantidad de productos para el hogar a partir de hacer comerciales en esta radionovela que, como les digo, cambió todo el ámbito cultural, narrativo y de consumo, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. En Colombia la televisión aún no había llegado, la televisión llegó posteriormente en los años 50 en el gobierno de Rojas Pinilla. Durante todo ese tiempo hubo radionovelas, hubo ficción sonora. Entonces aquí se hicieron grandes producciones de ficción como Arandú, Calimán, eso ya estamos llegando, casi entrando al siglo XXI. Entonces era solamente entretenimiento, ¿no? La gente
obviamente el entretenimiento y la familia se reunía a escuchar todos estos programas que pues los ponía en otros escenarios. Y entonces, hasta los años 90 llegó esto cuando se desprestigió la ficción sonora. Ya la ficción sonora dejó de ser importante y dejó de ser del consumo familiar porque la televisión hizo un papel muy importante en esto y fue desplazar todo el público de la radio a la televisión. Y entonces también se generó ese universo un poco de que solamente la radionovela las escuchaban las personas de clases bajas, ¿no? Lo cual pues obviamente hizo que se desprestigiara muchísimo toda la ficción sonora, porque pues nadie quería, imagínense, en un país tan clasista, en un país tan racista, en un país tan excluyente, entonces todo el mundo se burlaba porque decía, oiga, yo escucho una radionovela, uy, ya era categorizado como una persona que no tenía televisor. Esto ocurrió, pero hay un boom nuevamente de toda la ficción sonora cuando apareció un podcast en el 2014 que se llamó The Killer, The Serial The Killer en Estados Unidos. Y este fue el primer podcast de ficción que hizo que más de 300 millones de personas escucharan este podcast y este seriado. Entonces, los dueños, digamos, de las empresas vieron que la ficción sonora también tenía posibilidades de vender, de hacer comerciales, de producir, de ser escuchada por millones de personas. Entonces, The Killer, que básicamente era algo que unía la crónica roja con la ficción, crónica periodística con ficción. Se hizo entonces una serie de Killer en España, una serie de Killer en casi todos los países del mundo con la misma metodología, ¿no? Crónica roja uniendo periodismo con ficción. Y eso fue muy importante. Aquí nunca llegó The Killer como tal, porque como les digo, estaba muy desprestigiada la ficción sonora o la radionovela. El podcast, digamos, la radio dejó de ser importante en Colombia en un momento. Tuvo su boom y después dejó de ser importante y ahora ya es muy poca la gente que escucha radio como tal, porque la gente escucha es en los celulares los podcasts. Y entonces hay que recuperar esos podcasts de ficción. Hay que recuperar esa manera de comunicarnos y como nos unían antes en las emisoras. En todos los pueblos y en todas las poblaciones de Colombia hay una emisora comunitaria. Y esa emisora comunitaria, yo en este momento vivo en Choachí, Cundinamarca, que queda a hora y media a Bogotá, y aquí hay una emisora comunitaria y todo el mundo la escucha, todo el mundo escucha. Si se quieren informar, si quieren tener un poco de entretenimiento, los campesinos escuchan la emisora comunitaria, porque es un medio al cual todavía la gente le cree, es un medio al cual todavía genera opinión. Y en esto es muy importante hacer una diferencia entre la generación de opinión pública, que es lo que hace la radio, bien sea en esto que estamos hablando en periodismo, en entrevistas, en un montón de cosas, y la generación de opinión que genera la ficción, que es muy distinta. No es una cosa tan impulsiva y tan catártica, sino que la opinión de la ficción tiene otra cosa. Es un poco más tranquila, más liberal, menos emocional, porque sigue siendo un ámbito artístico, un ámbito cultural. Fíjense que cuando nosotros hablamos de religión o de política, todo el mundo se pone muy nervioso. Entonces, claro, están tocando nuestras fibras. Cuando se habla de política,
de religión a través del arte, hay una posibilidad mucho más amable de dialogar, de participar, de ponernos de acuerdo, sin señalamientos y sin ningún carácter de obviar o excluir a alguien de un debate. Y por eso es tan importante la ficción sonora, porque sigue siendo un ámbito de expresión, de generar conocimiento y de, obviamente, cómo representamos, cómo se representa la realidad a través, qué es lo que hace verdaderamente el arte. Entonces, lo que hace la ficción sonora es producir mensajes, ¿no? A través de todo este maravilloso lenguaje. Formar opinión, expresar opiniones respetando las opiniones de los demás. Participando también en las decisiones, en decisiones importantes, sobre todo en comunidades. Podemos participar, podemos transformar. Al principio les decía que los 4 ámbitos de cualquier obra de creación son la reproducción, la interacción, la deconstrucción y la transformación. ¿Cuál es la capacidad que tiene en este momento la ficción sonora para generar ámbitos de transformación? Pero, ¿cómo se hace ficción sonora? ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales para hacerlo? Lo primero es que hay que tener un conflicto. Uno no puede hacer ficción sonora sin conflicto. El conflicto es fundamental para poder escribir una historia, para poder entender cómo nos vamos. El conflicto es como ese motivante para poder crear algo. El conflicto puede ser individual, puede ser familiar, puede ser comunitario, puede ser psicológico, puede ser social. Y ahí, digamos, el punto de inicio es identificar el conflicto. Entonces, con un sentido, obviamente, el trabajo de entender el conflicto, también para ponerlo en entretenimiento de una manera simbólica, de una manera divertida. Y entonces, ¿cómo nos inventamos un conflicto? ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Qué es lo que queremos hacer con el conflicto? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Hacia dónde queremos ir con el conflicto? Tocar, como les decía, cosas que están prohibidas, que no se tocan, y eso es parte del conflicto. Lo que nos motiva a hacer ficción sonora son los conflictos, son los deseos también, los gustos, las ambiciones, el poder, ¿no? Entonces, las costumbres, que a veces las costumbres no son tan buenas, también las podemos cambiar, porque no todo lo que es una costumbre cultural es positiva. Hay costumbres que también podríamos nosotros poner en nuestra escena pública para debatir por qué hacemos esto y por qué lo hacemos mal. Podríamos transformar esto. Entonces, digamos, pensemos en un conflicto. Cualquier conflicto, hay un ejercicio de dramaturgia muy interesante, que es una familia está reunida o una madre está con su hija y la hija quiere llevar un perro a su casa y la mamá no quiere que su hija lleve el perro a la casa. ¿Qué argumentos hacer para que el perro pueda entrar a la casa, pueda vivir en la casa? Entonces, digamos, los conflictos los podemos poner en escena de manera argumentada, ¿no? Y es algo que hemos perdido en nuestras acciones públicas cotidianas, y es que cada vez argumentamos menos, ¿no? Por eso existe el Twitter, que nos expresamos solamente en frases, y hemos perdido la capacidad de argumentación, y cuando perdemos la capacidad de argumentación, perdemos la capacidad de creatividad, y el conflicto básicamente lo transformamos con creatividad. Cualquier conflicto. Por eso, a veces, las sociedades que usan mucho la violencia es porque se les ha acabado la creatividad, porque el conflicto también puede ser parte del desarrollo de una sociedad creativa. Entonces, digamos, el primer ingrediente que vamos a ponerle a nuestra ficción sonora es el conflicto. Pensemos cualquier conflicto, no sé, que se perdieron unas maletas, cualquier conflicto que queramos ponerlo. Y a partir de ahí, el segundo paso es el guión.
¿Cómo hacemos un guión de radio? Lo mismo que hacemos un guión para cine, para televisión, ¿no? Cada historia, un guión tiene personajes, tiene escenas, permear, digamos, los personajes pueden permear objetos concebidos con anterioridad, y por eso, digamos, el radioteatro se proyecta para poder imaginarse, verse y oírse. Por eso cuando estamos escribiendo un guión de radio, de ficción, estamos pensando también en esa escenografía sonora, que es muy importante, esa dramaturgia sonora, que la puerta se abrió, que unos pasos se escucharon, sonó el viento, sonó el mar. Eso es lo que hace parte también del guión, no solamente la historia hablada, porque sería muy aburrido hacer una ficción sonora solamente hablada. La ficción sonora también va con los sonidos que alternan la dramaturgia del guión. No podríamos, como les digo, hacer ficción sin toda una escenografía de sonidos que acompañen nuestra historia, porque deja de ser creíble, ¿no? Entonces dice, Juan Manuel iba caminando por la calle, llegó y abrió la puerta y prendió la ducha. Aquí ya perdimos una cantidad de sonidos fantásticos que hacen que la gente se conecte y diga, wow, sí, esto es, se escucha la ducha, se escuchan los pasos, se escucha la puerta que se abre, en fin. ¿Cuál es la estructura de nuestro guión? La estructura de nuestro guión está hecha por actos, por distintos, normalmente son 3 actos y los 3 actos tradicionales que nos han enseñado en literatura. Eso es un principio desde los griegos. El punchline, que es, ¿cuál es el conflicto? Ese es el punchline, el inicio. Y a partir de ahí, entonces, claro, tenemos unos personajes, tenemos unos ambientes sonoros que acompañan todo esto y tenemos unas voces, unos actores que le dan vida a esos personajes que el público no está viendo, está escuchando, pero que los escuchamos de una manera creíble, de una manera de ficción, como si los estuviéramos viendo. Esa es la magia, digamos, de la ficción sonora. Ahí, digamos, como medio, la ficción sonora, pues obviamente tiene muchas maneras de hacerse, ¿no? Puede ser que queremos contar con humor, lo queremos contar con suspenso, lo queremos hacer de una manera psicológica, queremos hacer un psicodrama, queremos hacer un sociodrama. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra ficción sonora? ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Y cómo lo vamos a comunicar? Ese es otro de las maneras. ¿Cuál es el estilo que queremos usar para nuestra ficción sonora? Entonces, en este proceso de la historia, en este desenlace, Alfred Hitchcock decía que el secreto del suspenso es enseñarle cartas al espectador para que participe de un secreto que los personajes ignoran, ¿no? Y entonces eso hace que el público se quede atrapado escuchando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. No podemos contar el final de la historia de una vez, sino para la ficción sonora es importante atrapar al público, porque como no hay imagen, entonces tenemos cada vez que crearle al público esa necesidad de seguir escuchando. ¿Y cómo? Con estos componentes que les digo, con una escenografía sonora importante, con unos actores que comuniquen, que sepan expresar las emociones de los personajes y con una música que sea fundamental. Hay una novela de Vargas Llosa que se llama La tía Julia y el escribidor, que cuenta cómo se hacía radionovela antiguamente o ficción sonora en el Perú, y cuentan cómo el personaje, el narrador, que es también clave tenerlo en nuestras ficciones sonoras, este narrador se volvió un personaje importantísimo en la literatura cultural del Perú.
casi todas las ficciones sonoras tienen un narrador. ¿Por qué? Porque el narrador es el conector de las distintas historias. Entonces, Daniel va a abrir. Entonces, para generar la pregunta, siempre es importante tener el público atrapado con la pregunta. ¿Qué se encontrará Daniel al abrir la puerta? ¿Habrá un ladrón? ¿Estará su esposa con otro? ¿Tendrá una sorpresa positiva? ¿Lo estarán esperando para el cumpleaños? No sabemos. Entonces, claro, estas preguntas hacen que el público normalmente se quede a esperar qué va a pasar, porque si esto fuera una ficción visual, pues veríamos verdaderamente qué es lo que le espera a Daniel cuando abra. Y el final, digamos, es una acción muy importante del relato, ¿no? Hacia el cierre. Entonces, es la resolución de todos esos interrogantes que les he estado contando. El narrador, los personajes han hecho una serie de preguntas y esas preguntas han quedado en el aire. Entonces hay un clímax y ese clímax se resuelve solamente cuando los personajes dan respuestas a la historia. Es la resolución. Se desaparecen todas las tensiones. Y en ese momento no queda nada más que decir, ¿no? Dejando solamente las preguntas latentes al espectador. Preguntas que puedan unir en eso que les decía yo, la esfera pública, ¿no? Es importante tener en cuenta en la ficción sonora, por eso, cuáles son nuestras necesidades de comunicar, qué es lo que queremos comunicar. Y es ahí donde surge el conflicto. Sin conflicto, no hay ficción sonora, no hay historia, porque no vamos a contar una historia, como diría Stanislao Zuleta, una historia de mermelada donde todos vivimos felices y no pasa nada. Entonces, pues eso no es una ficción porque carece de toda gracia, porque entonces el público se aburriría si no le pasa algo a los personajes. Siempre los personajes en la ficción visual y en la sonora les tienen que pasar cosas para engancharlo a uno, para dejarlo a uno pendiente qué es lo que va a pasar. ¿De dónde surgen los conflictos? Tiene que haber una curaduría, conocer nuestros entornos, conocer las historias que nos rodean de nuestros barrios, de nuestras localidades, cuáles los personajes que están allí, que queremos mostrar, que queremos hacer visibles, pero no de una manera documental, sino ficcional. Y siempre cuando hacemos esa curaduría nos encontramos unos personajes maravillosos. Tenemos los que escribimos, estamos siempre pendientes de quién cuenta una historia, a cómo la podemos llevar. No siempre a la gente le gusta hablar o decir cosas en el micrófono. Entonces nosotros nos podemos volver esos canalizadores, esos constructores, esos interrelatores de historias que están por ahí rondando y que se pueden perder, que pueden desaparecer. Historias familiares que son interesantes y que de pronto solamente quedan en el ámbito familiar, pero sería bueno que conociera también la gente qué pasa en la familia. La historia de 100 años de soledad es una historia de una familia. Entonces, es importante eso, ¿no? Ser curadores de historias. Buscar la historia, buscar ese conflicto, esos personajes que nos pueden motivar emoción, nos pueden motivar imaginación. Y por eso entonces los personajes siempre le dan fuerza a la historia, le dan fuerza a la trama. Y eso moviliza las acciones, porque el personaje, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere el personaje? ¿Por qué? ¿Cómo lo puede conseguir? Y hay 3 conceptos para la creación de personajes. Los 3 conceptos son la meta, la acción para llegar a esa meta y cómo se construyen esas acciones, esas historias, cómo van evolucionando en relación con los demás personajes que aparecen en nuestras historias. Las historias pueden ser
la ficción puede ser psicológica, puede ser sociológica, puede ser física, como les decía. La ficción sonora tiene muchas maneras de construirse. Y entonces cuando nos sentamos a escribir una ficción, pensamos, quiero hacer una historia de misterio. ¿De dónde va a surgir esta historia de misterio? En mi barrio, por ejemplo, hubo un asesinato. O en mi barrio hay alguien que no sale de su casa. No sabemos por qué razón. Entonces se crean una serie de mitos y de cosas que pues uno puede cargar de mucha emoción y mucho conocimiento, mucha sabiduría para esto. El narrador es muy importante en la construcción de las ficciones sonoras porque es el que describe los ambientes y los personajes. Casi siempre la ficción sonora tiene ese narrador como el que les decía, el que vuelve, el que une una historia de un personaje con la otra. Eso es fundamental. Y entonces, esa unión hace que vayamos de una escena a otra. Estamos en San Andrés en este momento y entonces el narrador dice, pero Francisco tomó un avión que lo condujo a Bogotá, ¿no? Entonces ahí ya tenemos también que necesidad de llenar nuestro espacio sonoro con un montón de cargas emocionales, emotivas y de diálogo. Es fundamental el narrador para escribir un libreto. Y finalmente, ¿cuáles son los recursos? Los recursos que les decía, los recursos de sonido, los recursos musicales, que los podemos hacer en nosotros mismos. Hoy en día, hacer una ficción sonora no es tan difícil. Uniendo 4 amigos, yo he hecho ficción sonora en este momento de pandemia, he hecho ficción sonora con amigos así desde mi casa. El otro está en su casa, el otro está en su casa, mandamos el guión, yo quiero que haga esto, yo quiero que haga esto, y nos unimos en la historia. Lo importante es tener la historia clara y los sonidos claros. En el taller que voy a dar, voy a mostrar cómo se escribe. Aquí estoy describiendo qué ingredientes tiene que hacer, pero en el taller voy a describir cómo se hace un guión, dónde va el diálogo, dónde va el sonido, dónde va la voz del narrador, dónde va la música y cómo se hacen los timings de todo eso para producir. Y que la gente, los que van a hacer la ficción sonora, sepan qué es lo que vamos a hacer. Es básicamente eso. Y entonces podemos usar planos sonoros, ¿no? Como en cine, hay un primer plano, hay un segundo plano, hay un tercer plano, en fin. También la ficción sonora permite utilizar planos porque eso nos lleva también a crearnos otros ambientes, no solamente sonoros, sino otros ambientes imaginarios, ¿no? Hay muchos formatos dramatizados. Los formatos, como les decía, hay cuentos, hay cartas, hay poesías, hay crónicas, fábulas y cantidades de maneras de contar nuestras historias y de llenarlas justamente lo único que necesitamos es creatividad. ¿De dónde pueden aparecer nuestras ficciones sonoras? De un diálogo entre amigos. Un diálogo entre amigos, muy sencillo. Y queremos criticar algo. Nos da cierto temor hacerlo. Lo podemos hacer con una ficción sonora. Acordar cuál va a ser nuestra historia, qué es lo que puede mover nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro entorno. Y de esa manera hacerlo. No es difícil, todos lo podemos hacer. Lo único que necesitamos es creatividad. Es lo único que necesitamos como ciudadanos. Todos, como les decía al principio, podemos ser productores de cultura y no solamente reproductores de cultura. Digamos, para terminar, a mí me gustaría escuchar algunas preguntas y si ustedes tienen, y también que ustedes me contaran algo
sobre el Centro de Memoria Sonora de San Andrés. Escuché algunas cosas del Centro de Memoria de San Andrés y si hay o han existido, no encontré ficciones sonoras hechas y producidas en San Andrés. Muchísimas gracias. Profesor, bueno, Daniel, primero que todo, pues agradecerte la conferencia, muy interesante. Y bueno, con respecto a lo que tú dices, sí, me surge una duda. Acá no se ha producido todavía nada sobre ficción con el Centro de Memorias, pero me preguntaba si los mismos elementos que tú mencionabas a la hora de producir se podría hacer, por ejemplo, con estas historias de vida, si lo podemos introducir sonidos, y si en el taller, digamos, vamos a poder trabajar este tipo de actividades. Sí, en el taller la idea ¿cuál es? Producir una ficción. Yo les digo, necesitamos siempre, es importante en esto, contar con un editor de sonido, pero una persona que sepa musicalizar, una persona que sepa temas de música, que tenga un computador, puede buscar sus sonidos muy fácilmente. Lo que les digo, producir ficción sonora lo único que necesita es creatividad. El resto nos lo inventamos todo. No hay necesidad de irse a comprar sonidos, no, todo está subido. El tema es aprender a editar, cómo unimos un sonido con otro, cómo unimos un diálogo con otro, cómo hacemos el guión, lo que les decía, para producir la ficción sonora. Y en el taller espero poder hacer, depende de cuántas personas estén, un par de grupos, poder hacer un par de ficciones sonoras. Lo hemos hecho con el Ministerio de Cultura. Y yo hice varios proyectos muy interesantes, como les digo, con mucha influencia de grupos armados, y la gente quería decirle cosas a los grupos armados para protegerse. Entonces hicimos uno, por ejemplo, en Nariño, sobre desminado de minas antipersona, y los campesinos de la zona estaban aburridos, entonces le mandaron un mensaje a la guerrilla, que es la que ponía las minas, diciéndoles: señalen dónde están las minas porque estamos afectados. Pero ellos tenían miedo de hacerlo en su emisora comunitaria y encontraron la manera de hacerlo a través de la ficción. ¿Por qué? Porque no hablaba Rodrigo Patiño, hablaba un personaje sin rostro. Y así lo pudieron hacer y fue para ellos una cosa maravillosa que los protegió, la ficción sonora. Señor Daniel, hay una de las personas que está preguntando si alguien de cualquier edad puede realizar una ficción sonora. Sí, la ficción sonora es decir, esto para los jóvenes es maravilloso, maravilloso. Los jóvenes tienen una herramienta de comunicación maravillosa. Y los jóvenes lo pueden producir niños, lo pueden producir adultos, lo pueden producir gestores culturales, líderes sociales. Cualquier persona está en la capacidad de hacer ficción sonora. Yo creería que si muchos líderes sociales en Colombia que están tan amenazados pudieran tener la posibilidad de hacer más ficción sonora, todo lo que ellos quieren comunicarle a las comunidades serían mucho más protegidos si lo hicieran a través de la ficción sonora. Entonces, yo creo que la ficción la pueden hacer desde, no sé, de 5 a 100 años y pueden participar. Además, esas voces locales siempre también son muy bellas escucharlas. Tampoco hay necesidad de tener, vamos en los talleres, en el taller vamos a hacer algunos ejercicios de actuación para radio. Porque esto es una cosa de ficción sonora. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de cómo hacer entonación para un personaje, ¿no? Cómo doblar mi voz. Incluso, pues esa es toda una profesión. Los dobladores de películas, aquí hay cantidades de laboratorios de doblaje y esa es otra profesión muy, muy importante. Gente que tiene unas voces maravillosas para doblar. Y claro, vamos a hacer unos ejercicios en los talleres de
doblaje y de actuación para radio. ¿Alguien más si está interesado en hacer una pregunta? ¿Le parece, señor Daniel, si reproducimos el último podcast? Sí, para cerrar podríamos producir. Yo les agradezco mucho que hayan estado, espero que les haya gustado, digamos, la conferencia en temas de cuál es la búsqueda de la ficción sonora y cuál es mi interés en que se unan también a esta cruzada desde San Andrés de producir sus propios contenidos comunicativos para ser escuchados no solamente en San Andrés, sino en el resto del país. ¿Qué tendría que decirle los sanandresanos a los continentales, ¿no? Todas estas fallas que tenemos en el continente en relación a San Andrés, un montón de cosas, cómo podríamos construir un guión de ficción y donde la gente del continente nos sintiéramos verdaderamente identificados, no diciendo no nos tienen en cuenta, no diciendo sino ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decirle la ciudadanía de San Andrés a los continentales? Eso me gustaría como parte clave de las ficciones que podamos crear. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. Ya le escuchamos. Bien. Si no, vamos a escuchar esto, a ver si lo pueden alcanzar a tener. Hoy presentamos un velorio sin palabras. Dame, Señor, el descanso eterno. Hoy es un día triste en la familia Delgado, pero más en la familia Cifuentes. Don Eloy, el padre de Luz Dari, dejó de transitar este mundo después de una larga enfermedad pulmonar. Quiero agradecerles a todos por estar hoy aquí acompañando a mi papito. Qué bueno que sienta que nunca estuvo solo. Chica mía, Eloy siempre fue mi gran amigo desde que llegó a Limonar por culpa de esa gente. Y yo lo vi embarado y le pedí que me ayudara en la obra. Ese Eloy no sabía nada de construcción, pero le di la mano y aprendió a estucar, a resanar, a pintar. Pues gracias a usted, don Misael, mi papá lo sacó adelante. Gustavo, me he sentido pésame. Ay, gracias, Orlando. Gustavo, qué pena con usted, pero me parece que murió su papá. De fibrosis pulmonar por no cuidarse en las obras. Se chupó durante más de 40 años todo ese polvo en muchas de las obras al lijar, al levantar pisos. Nunca tuvo el cuidado. Eloy, póngase la mascarilla que se está tragando todo el polvo. Ay, Misael, eso de algo se va a morir uno. Bueno, este era un fragmento de una ficción sonora que escribí para obreros de construcción en Colombia que transmitió RCN Radio. Y la idea de esto era, esto fueron 24 capítulos, cada capítulo de 12 minutos. Y básicamente, pues la empresa que me contrató, pues me dijo, mire, ya estamos aburridos de decirle a los obreros de construcción, pónganse la mascarilla, pónganse el casco, pónganse las botas antiaislantes, pónganse los chalecos. Queremos hacerlo de una manera de ficción y hacerlo en un espacio que ellos escuchen. Entonces, se pudo hacer el proyecto, se pudo lograr y ellos lo escuchaban. Ellos escuchaban, el proyecto se llamaba
palustre en mano, justamente. Este fue un proyecto que yo dirigí y escribí y tuvo ese énfasis, ¿no? Lo que yo les decía, el énfasis de haber hecho una curaduría con obreros de construcción que querían hablar de sus cosas, querían hablar de sus temores y querían mejorar sus condiciones de trabajo. Y se hizo en una emisora comercial, que es en Radio 1, y lo escucharon. Entonces, digamos, el ámbito de hacer ficción sonora con un eje específico de comunicación es muy amplio, es muy amplio. Yo quería terminar mostrándoles ese proyecto que, como les digo, escribí y dirigí, y he hecho muchísimos en otras cosas de ecología también, en el tema de la ley de tierras, también hice uno con mujeres que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Hicimos ese proyecto, se llama Tierras al Derecho, con la participación de muchas mujeres en las zonas que yo visité, y ellas fueron las actrices de los programas que escribimos entre todos. Claro, esto fue un proyecto largo donde había que hacer el guión desde ceros, y fue muy bonito porque cuando estemos en el taller puedo mostrarles un par de capítulos de esto que fue muy interesante, porque básicamente lo que se quería era mostrarles a las mujeres de las zonas rurales a través de emisoras comunitarias cuál era la ruta de acceso para sus derechos a la tierra, y se hizo con ficción. Entonces, pues eso fue muy interesante porque las mujeres se conectaban a escuchar y cuáles eran sus derechos contados de una manera mucho más amable que un abogado diciéndoles: tienen este derecho, tienen este derecho. Entendieron, de alguna manera comprendieron que tenían esos derechos, pero de una manera mucho más lúdica, pero también educativa. Pues nada, yo les agradezco muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Con muchísimo gusto estoy aquí presente para poderla responder si están mis posibilidades, y espero que les haya interesado, que bueno, en el taller podamos crear cosas para San Andrés, que sería muy interesante. Los talleres siempre terminan con un proyecto que después se transmite. Ojalá también lo podamos lograr en San Andrés. Claro, esto lo hacíamos antes de que todo esto fuera por digital, ¿no? Sí, de todas maneras, las relaciones personales nunca será lo mismo lo digital que las relaciones personales. Y yo creo que ya como para terminar estas pandemias y todo esto en lo que nos han puesto, y nos ha obligado a relacionarnos de una manera distinta, pero esa no debe ser la lógica de relacionamiento. Yo creo que ese relacionamiento personal no lo debemos cambiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, señor Daniel. Bueno, les recuerdo o los invito a los talleres que menciona el señor Daniel, que son el 18 y 20 hasta el 20 de agosto a las 10 de la mañana. Los invito a que compartan con el señor Daniel la creación y producción de formas narrativas, como nos estaba comentando. Les agradezco a todos ustedes su participación y vamos a abrir un espacio para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Y nuevamente, señor Daniel, muchas gracias. No, a ustedes por haberme escuchado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quiere decir que todo fue claro, que les gustó mucho. Sí, está muy bueno el conversatorio. Entonces, señor Daniel, le agradezco. No, a ustedes. Muchas personas que están diciendo muchas gracias, como la Grisel, gracias. Anes también está diciendo muchas gracias. Hay alguien que acaba de entrar, qué lástima que no pudo
ingresar más temprano debido a su trabajo, pero que excelente lo que alcanzó a escuchar. Y esperemos que esas personas que entraron a hora final puedan participar en el taller. Bueno, no, yo también espero que los talleres sean productivos y que en algún momento se pueda generar un contenido ficcional desde San Andrés. Ese sería algo que me llamaría mucho la atención. Sí, esto abre un espacio grande a ideas y pues las personas que participen en el taller puedan generar un vínculo directo con ustedes, así ellos mismos lanzar sus proyectos en conjunto con tu participación. Claro que sí, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Listo, señor Daniel. Gracias, Rosana. Feliz tarde. Igualmente para todos. Chao.